Clase número 3. Antecedentes históricos de la filosofía griega. ¿Cuál es el mejor método para explicar la teoría del todo? O sea, un modelo matemático que incluya el cosmos. Bueno, entonces, los antecedentes históricos de la filosofía griega vienen en dos categorías. La primera es una categoría de contención donde está un universo, un conjunto que está contenido en ese universo y un elemento que está contenido en ese conjunto. ¿Verdad? Entonces, universo, conjunto, elemento. Pueden haber múltiples conjuntos y puede haber toda una relación entre todos los conjuntos de unión, de pertenencia, de diferencia, etcétera, etcétera. O sea, toda la teoría de conjuntos. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, está la tesis, antítesis y síntesis, que es como el yin yang, lo blanco, lo negro y el equilibrio. ¿Sí? La clase media, la clase alta y la clase baja. ¿No? El arriba, el abajo y el en medio. ¿No? El izquierdo, el derecho y el centro. El positivo, el negativo y el neutro. ¿Sí? O sea, siempre hay una relación tripartita ahí, alma, espíritu, espíritu y cuerpo. O sea, hay diferentes formas de nombrar pues esa objetividad que está sucediendo, que tiene pues esa característica como tripartita, ¿no? Entonces los griegos lo conceptualizaron por un lado como universo, conjunto y elementos, o sea, una pertenencia, y por otro lado como una fuerza positiva, una negativa y una neutra. ¿No? Así que eh, de ahí, pues sobre eso se construye la teoría de la gravitación universal. Es como que la teoría de conjuntos, pues fuera el lenguaje C, digamos, pues de una computadora. Entonces, sobre ese lenguaje está construido, digamos, Windows. ¿Verdad? Eso vendría siendo como la gravitación universal. ¿Verdad? O sea, todos los teoremas matemáticos de Newton están construidos sobre esa conceptualización que acabo de decir. O sea, universo, conjunto de elementos, tesis, antítesis y síntesis. ¿No? Y, y pues sobre eso, ¿va? Ya surge la dialéctica y el materialismo dialéctico, ¿verdad? Que es como la ciencia aplicada a todo eso, ¿verdad? O sea, tratando de ser bien, bien objetivos. O sea, matemáticas pues y números, pero también con una explicación dialéctica. ¿Cómo así? Entonces dice que hay tres leyes en esta dialéctica, pues, que todo eso, lo que estoy mostrando acá, es como la evolución, pues, del materialismo filosófico. Ahora, uno dice, bueno, ¿y qué es el materialismo filosófico? Pues esa es la filosofía de Galileo, es materialismo filosófico. Y eso de que él, eh, digamos, vivió mucho antes de la época en la que formalmente surgió el materialismo filosófico. Imagínense qué adelantado estaba en su época. Imagínense. O sea, el materialismo filosófico como corriente salió en 1950. ¿Sí? Pero ya Galileo hablaba de eso, imagínense. ¿No? Entonces, desde la época medieval ya hablaba de eso. Entonces, ¿de qué se trata el materialismo filosófico? ¿Verdad? Pues de lo que ustedes están viendo ahí. ¿Verdad? O sea, eh, la gravitación universal, ¿verdad? Que incluye esas tres cosas que les acabo de decir, ¿verdad? Tesis, antítesis, síntesis, y universo, el conjunto y elementos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la dialéctica? Pues la dialéctica pues, es como eh, la ciencia de las letras. ¿Verdad? Es como la matemática, pues, es la ciencia de los números, ¿no? Entonces, la dialéctica es la ciencia de las letras. Es lo inverso, pues. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la dialéctica? Pues son los conjuntos de la dialéctica. Ortografía, es uno, ¿eh? Lógica, ¿verdad? Lógica formal, lógica dialéctica, ¿verdad? Lingüística, lenguaje, ¿verdad? O sea, imagínense todo lo que abarca la dialéctica, ¿verdad? Entonces,
y la matemática. Entonces imagínense mezclar la dialéctica y la matemática, ¿verdad? Pues eso es el materialismo dialéctico. Entonces siempre se basa en tres grandes principios, ¿no? En la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿verdad? O sea, eso es pitagórico, pues. Así hacía Pitágoras ya desde la época griega. Tesis, antítesis y síntesis, ¿verdad? Que en eso se resume, pues, el concepto ontológico universal, el conjunto y el elemento, ¿verdad? Tesis, antítesis y síntesis. Entonces, todo eso se puede explicar de manera matemática, pero la dialéctica también lo explica. O sea, no solo la matemática, sino que también la dialéctica, ¿verdad? Entonces, la dialéctica lo explica de otra forma, ¿verdad? Fíjense, ¿cómo yo explico estos principios con matemática? El, la tesis como un número positivo, la antítesis como un número negativo y la síntesis como un número neutro. Ahí estoy explicando los principios pitagóricos, ¿no? Ahora, ¿cómo explico eso con palabras? ¿No? Entonces ahí hay tres leyes de la dialéctica, que son la negación de la negación, la unidad del tránsito de la cantidad a la calidad y la unidad de lucha de contrarios, ¿no? Entonces, ¿qué es la negación de la negación? ¿Qué es el tránsito de cantidad a calidad y qué es la unidad de lucha de contrarios? Unidad de lucha de contrarios dice de que todo es dual, ¿no? Izquierdo, derecho, arriba, abajo, blanco, negro, bueno, malo, eh, qué sé yo, pues. O sea, todo es dual. Explicando todo eso a nivel matemático, bueno, todo es dual, ¿no? Positivo y negativo. Entonces, esa es la primera ley de la dialéctica, pues, la unidad de lucha de contrarios. Porque dice que esos dos contrarios están en pugna y sus intereses son antagónicos. Entonces, ¿cómo se expresa eso en la realidad objetiva? Bueno, pues en la práctica social, ¿no? Decía Marx. Por ejemplo, la contradicción, decía él, según la burguesía y el proletariado. Así lo conceptualizó la vez, porque era una economía política, su discurso racional. Pero, ¿cómo explicamos eso en matemática? ¿No? Entonces, hay una relación de 80-20. O sea, en todas las sociedades humanas, siempre hay más o menos un 20% de la población que dirige al otro 80%. ¿No? Entonces, eso no se llama burguesía y no se llama esclavismo y no se llama feudalismo, según Marx, sino que aplicando el materialismo filosófico, eso se llamaría como liderazgo. ¿No? Y, o sea, toda la población humana hay líderes y seguidores, y eso no es malo, y no tiene necesariamente que estar en pugna, ¿verdad? Entonces, eh, pero el punto es de que la unidad de lucha de contrarios es que existe una relación antagónica, ¿no? Sus intereses son irreconciliables, dice. Ahora, ¿son irreconciliables los intereses de un hombre y una mujer? Bueno, a veces sí, ¿no? Entonces ahí se puede explicar la unidad de lucha de contrarios. Porque a pesar de que están en pugna, están unidos. Es interesante. Entonces, es la primera ley de la dialéctica. La segunda ley de la dialéctica dice que es el tránsito de la cantidad a la calidad. ¿Cómo así? Eso es como cuando decía en la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, los tanques soviéticos superaban como de 10-1 a los tanques alemanes. Entonces, los tanques alemanes eran de una calidad superior, ¿verdad? O sea, un tanque alemán tenía la capacidad de destruir 5 soviéticos, pues, porque el acero era mejor, porque los acabados eran mejor, porque la ingeniería era mejor, era más novedosa, era más desarrollada, eh, estaba mejor coordinado, qué sé yo, pues, o sea, la mecánica del producto en sí era superior, pero porque ganaron los soviéticos, porque tenían más, o sea, tenían más o menos 15 tanques por cada alemán. O sea, ahí es donde la cantidad se transmuta en calidad, ¿verdad? Entonces aquí había mucha calidad de algo poco cualitativo, pero como un conjunto en total, eso sobrepasó al ejército alemán, ¿no? En su calidad industrial. Entonces ahí tenemos que la cantidad sobrepasó a la calidad, ¿no? Se transmutó, ¿no? Otra forma de explicar esta relación es, por ejemplo, los espermatozoides. Entonces el ser humano eh, tiene, bueno, el hombre y la mujer. Entonces el hombre produce 300 millones de espermatozoides y la mujer uno.
¿no? Imagínate, el hombre produce eso diarios. O sea, el hombre produce la población estadounidense diaria en espermatozoides. Entonces, imagínense en un mes, imagínense. Entonces son 300 millones diarios por 30. Esa es la cantidad, ¿verdad? Y la mujer produce uno. Entonces ahí vemos cómo la cantidad y la calidad, ¿verdad?, se transmutan. Porque de todo ese montón, fíjense, uno va a salir, que es el que le pudo ganar cualitativamente a los demás y los venció. Y ese es el que, ¿verdad?, fecunda el óvulo. Entonces ahí vemos otra forma como hay, eh, digamos, la cantidad como se transmuta en calidad, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, un tornado, por ejemplo, o el aire que hay entre la cámara y yo. Pues no me molesta, no me afecta, no me causa miedo. Pero si yo le sigo agregando moléculas de aire, le sigo agregando moléculas de aire, llega un punto en que la cantidad de moléculas es tanta que empieza a surgir otras leyes, empieza a surgir un tornado. Y un tornado pues ya tiene otras leyes y se estudia bajo otras categorías, ¿sí? ¿Y qué es un tornado? Pues es aire, ¿no? Pero en pequeñas cantidades no causa nada, pero en grandes cantidades ya hasta cobra vida propia. Es decir, el tornado tiene sus propias leyes, eso ya es un sistema autónomo, ¿verdad? Imagínense cómo la cantidad de partículas de aire se transmuta en calidad, ¿sí? Entonces, así es como la cantidad se transmuta en calidad, ¿verdad? En España también se dio, por ejemplo, cuando la cantidad, pues, de contradicción que había entre las rutas comerciales europeas y, y las inglesas y las portuguesas, pues había una tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Porque pues había un monopolio y el Papa ya había dicho de que todo lo que era por debajo del África, portugués, todo lo que era por arriba del Mar del Norte, digamos, Inglaterra, y todo lo que era Mediterráneo, Italia. Entonces España no tenía. Entonces había una tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Ahora, el tránsito de cantidad a calidad, ¿no? Entonces, pues la población española empezó a crecer, ¿no? Con los inmigrantes del norte de África y también hubo una mezcla de, de muchas culturas porque España está en un lugar, digamos, geoestratégico que permite el comercio porque está entre, digamos, Inglaterra, ¿verdad?, y también Italia. O sea, todo pasa por ahí. Entonces es un importante puerto, ¿verdad? Que dicho sea de paso, es pues una vergüenza que no sea español ahora, ¿no? Entonces Gibraltar es una vergüenza. Desde un punto de vista geopolítico, pues, no quiero meterme en polémicas, pues, pero el punto es de que eh, España se vio obligada a buscar nuevas rutas comerciales. Su población era tanta que incluso tuvieron que organizarse. Entonces surgió un nuevo orden mundial, inevitablemente, porque ya estaban separados y tenían que unirse como un solo gobierno. Entonces ahí es donde eh, digamos, las casas de Castilla y de Aragón se unen y bueno, empiezan a conquistar las demás provincias, ¿no? Entonces, solo Portugal no se dejó conquistar y entonces ahí vemos pues cómo hay un tránsito de cantidad a calidad, porque primero eran varias provincias separadas y después ya era una unidad que se llamaba España y que tenía la suficiente cantidad, digamos, de capital como para unir y hacer una expedición. Entonces, ahí vemos cómo la cantidad se transmuta en calidad también. Y después tenemos la negación de la negación, que es la tercera ley de la dialéctica. Entonces, la negación de la negación es decir, yo no quiero no salir. Fíjense, ¿qué significa eso? ¿Dónde quiero estar entonces? ¿Adentro o afuera? Entonces, yo estoy acá y aquí está el salir. Entonces, yo no quiero, o sea que eso no lo quiero, dice. Yo no quiero, dice,
no salir. Ahora, no salir significa no estar acá, significa estar acá. Entonces, cuando yo digo no quiero no salir, lo que estoy diciendo es que quiero salir, ¿verdad? Porque dos negaciones son iguales a una afirmación. Entonces, no quiero no salir equivale a que quiero salir, ¿sí? Entonces, esas son las tres leyes de la dialéctica. Pues la unidad de lucha de contrarios, el tránsito de cantidad a calidad y la ley de la negación. Que la ley de la negación tiene como forma de espiral. En esa parte no la concluyó Marx porque él no explicó ni tipificó qué tipo de espiral es, pero sí hay una espiral que es la espiral de Fibonacci. Entonces, ahí es donde se complementa pues la matemática y deja el materialismo marxista pues atrasado. ¿Dónde debe estar? Pues como corriente filosófica del siglo XIX. Bueno, ahora si hay algunos países que todavía la quieran seguir adaptando, pues siempre van a haber personas que no se quieren evolucionar en su forma de pensar y su pensamiento, ¿no? Porque lo que estoy hablando acá es cómo funciona, digamos, los antecedentes históricos de la filosofía griega, que es, por un lado, la matemática, ¿verdad? Que es tesis, antítesis y síntesis, negativo, positivo y neutro. Y por otro lado, el universo, el conjunto y el elemento, ¿verdad? Entonces, esas cosas son Pitágoras, ¿no? Entonces, se rigen bajo las leyes de los triángulos. Ahora, ¿cómo explicamos eso con dialéctica? Bueno, con la unidad de lucha de contrarios, con el tránsito de cantidad a calidad y con la ley de la negación de la negación o la ley de la espiral. Entonces, eso es, pues, básicamente la evolución de la filosofía griega. Entonces, ¿cuál es el mejor método para explicar el cosmos? Bueno, pues el materialismo filosófico, o sea, las matemáticas y las palabras. Entonces, ¿cómo evoluciona el materialismo filosófico? Primero está la metafísica, ¿no? Y la metafísica, pues, está más allá de la física o del experimento o observación. Entonces, es lo que no se puede ver, ¿verdad? Entonces, ahí es mejor usar solo palabras, porque lo que no se puede ni siquiera medir ni nada, entonces mejor usar palabras. Entonces, después está la ontología, ¿verdad? Entonces, la ontología siendo como lo que está sobre la metafísica. O sea, la ontología recoge los conceptos que la metafísica definió, ¿verdad? Entonces la ontología ya los agrupa en fenómenos y noúmenos, ¿verdad? Eso ya lo hacían los griegos, ¿verdad? Entonces eso no está presente en Marx. Entonces eso es una de sus grandes fallas. Entonces, eh, en la filosofía la crítica es válida porque siempre va a ser constructiva, ¿no? Porque nadie tiene la última palabra y la polarización, pues es cuando hay un antagonismo, se llega a la verdad mediante el choque de opiniones. Entonces, lo que quiero decir es que en eso es donde está atrasada la filosofía marxista, que no incluye los noúmenos, ¿verdad? Que ya se incluían en la filosofía griega, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los noúmenos? Bueno, pues son cosas que no existen, ¿verdad? Pero que hay que meterlas en la intelección. ¿Y cómo así que no existen? Bueno, no es que no existan, sino que no se puede comprobar que existen, ¿no? Pero ahí están. Entonces, lo que se puede hacer es usar modelos matemáticos para pre- predecir dónde van a estar o cómo es su influencia, pero no se pueden demostrar. Entonces, sí existen, pero no se pueden demostrar que existen, ¿no? Entonces, esos son los números. Entonces, para Marx los números no existían, ¿no? O sea, para Marx los solo fenómenos, la materia, ¿no? Entonces, la materia era lo que se podía comprobar, nada más. Y si no se podía comprobar, pues no existía. Y no había ni necesidad de meterlo en la intelección o hacer un discurso racional acerca de eso. Entonces, los conceptos como fe, como amor, como Dios, como iglesia, esos conceptos son noúmenos, ¿verdad? No se pueden comprobar. Fantasmas, ¿verdad? Entonces, todos esos conceptos son noúmenos. Entonces, según Marx, todo eso eran ideas. Y todas esas ideas, pues no existían. Porque estaban solo en la cabeza del sujeto nosológico, ¿sí? El problema es que Marx estaba atrasado porque la mecánica cuántica pues, funciona con números.
El átomo es un nómeno. Las partículas subatómicas son nómenos. O sea, no se puede comprobar que ahí están, pero ahí están. Nadie ha visto un átomo nunca. No hay una fotografía del átomo. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. O sea, el átomo es algo que, que- que no se ha podido fotografiar nunca. ¿Sí? Entonces, en una era de tanto avance, digamos, en nanotecnología, pero aún hay fotos, ¿ves? Desde la época de para acá, ni una sola foto de ningún átomo. Y aún así, sobre esa mecánica del átomo, ¿sí? Está construida toda la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica es el 35% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, porque es la industria de las redes. Y estamos en un contact center. ¿Entiendes? Entonces, estamos en una cosa que según Marx no existiría. ¿Entiendes? Porque los servicios, según Marx, no existen. Son etéreos, ¿no? Y aún así, en un contact center es parte del Producto Interno Bruto. Entonces, las redes y toda esa parte electrónica no está presente en el marxismo, ni en la Universidad de San Carlos. O sea, a nivel mundial, en, en el ranking de las universidades mundiales, en ciencias de la computación, la Universidad de San Carlos es una de las últimas, ¿verdad? Entonces, por eso es que no hay desarrollo, porque ahora estamos en la época de la industria de la luz, ¿verdad? Ustedes ven mi, mi imagen, ¿verdad? Todo es captado por fotones, se transmite por el aparato este, y ustedes lo ven y hasta la pueden guardar, exportar, editar, cambiar, poner imágenes, sonidos. Entonces, realmente somos la única especie pues, que podemos hacer eso con la luz. ¿Qué otra especie puede hacer eso con la luz? Nadie más. Entonces, eh, eso no está presente pues en el marxismo. O sea, todos los números no existen en el marxismo. Y en ese sentido, es una corriente filosófica incompleta. Porque si deja a un lado los números y se vuelca solo a los fenómenos, entonces se vuelve un tesis monista. Y la tesis monista es precisamente lo que el marxismo critica. Es decir, la crítica es hacia la idea de una sola cosa, que creó todo, que es el principio y es el fin de todo. La tesis monista es sobre lo que se construye la religión y el marxismo critica la religión, pero el marxismo es monista también. Ellos solo cambian el concepto de Dios por materia y son monistas también. Entonces a la materia le escriben eh, evangelios, le prenden velas, tienen sus santos, ¿verdad? O sea, es llevar la cosa al extremo. Entonces para ellos el método científico es el evangelio, ¿verdad? Para ellos los profetas, eh, así como en Occidente, pues, tenemos, tendemos a la tendencia a ser judeocristianos. Allá no, allá somos modernos. Allá eh, le rinden culto a la tesis, a la antítesis y a la síntesis. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque el Partido Comunista Chino, pues, el capital de Carlos Marx es prácticamente adorado como fuera una tesis, como fuera una Biblia. Y eso es llevar las cosas al extremo. O sea, se le perdió la objetividad al marxismo, porque si no está basada en la unidad de lucha contra, entonces ya no es objetivo. Y existen números que aunque más no los quiera aceptar, ahí están, ¿no? Aunque más no le guste la idea de Dios, pues ahí está la gente que cree en Dios, ¿no? Hay religiones, hay diferentes formas de pensar y hay diferentes formas de conceptualizar a Dios, entonces no se puede decir que no existe algo de lo que toda la gente habla, ¿no? Porque el principio de la materialidad es que en la idea solo hay copias
Y si en nuestra cabeza tenemos la copia de un Dios, es porque en la objetividad hay una cosa real que produce esa copia que está en mi cabeza. ¿Mm? Pero es que no se puede ver. Bueno, pues el átomo tampoco. ¿Mm? Y la fe tampoco. Y el amor tampoco. O sea, esos son noúmenos. ¿No? No se pueden comprobar, pero ahí están. Porque la ciencia no ha avanzado suficiente. Hay que esperar a que la tecnología evolucione para poder medir mejor los noúmenos. Y por mucho que la nanotecnología ha crecido y los modelos matemáticos, pues aún no podemos fotografiar un átomo. Sigue siendo como el santo grial, ¿no? Poder fotografiar un átomo. Entonces, esa es la ontología, pues, que agrupa fenómenos y nombres. Eso ya evoluciona a la lógica formal, de la cual evolucionan las matemáticas, y la lógica dialéctica, ¿verdad? De la cual evoluciona la lingüística, los lenguajes, los diccionarios, ¿verdad? Todo lo que es las ciencias de las letras. Entonces, mezclado eso, pues ya eso es la teoría de conjuntos, ¿verdad? Un mercado es un universo, un conjunto es un país, un elemento es un sujeto que va a ser investigado o encuestado o sacar un proceso estadístico. Entonces, pasamos a la lógica matemática, ¿verdad? Y sobre la lógica matemática, entonces ya pasamos a la aritmética y la geometría, ¿verdad? O sea, el cálculo, ¿verdad? Entonces, ya después de eso, ya vamos a la teoría electromagnética clásica. O sea que fíjese que del 1 al 6, fíjese, todo es abstracto. Del 1 al 6 todo es abstracto. Todo está en la cabeza de la gente. Todo está en pizarras, ¿verdad? Pero en el 7 ya entramos a que toda esa abstracción matemática ya tiene una equivalencia en el mundo real, ¿verdad? Porque es ya que esa abstracción matemática equivale a cómo realmente se domina el electromagnetismo. Imagínense. O sea que es una abstracción bien profunda que a la hora de ejecutarse como praxis social se transfiere de lo subjetivo a lo objetivo por medio de la teoría electromagnética. Es totalmente un fenómeno inexplorado por Marx. ¿Cómo se da ese vínculo entre la idea y la materia? ¿Ves? Porque nosotros podemos dominar el electromagnetismo con nuestras ecuaciones y nuestros modelos matemáticos. Imagínense. Qué interesante eso. Entonces, todo eso no está presente en el materialismo dialéctico, que es la rama filosófica de la Universidad de San Carlos. Entonces, estamos después en la teoría gravitatoria clásica, ¿no? Que es el materialismo dialéctico. No incluye los noómenos y evoluciona hacia la falacia T, ¿no? Entonces, ahí se quedó la evolución del pensamiento filosófico, ahí llegó, con el materialismo dialéctico. Entonces, de ahí pasamos al materialismo filosófico, donde sí hay noómenos, o sea que ahora se incluyen las categorías de la mecánica cuántica en el regreso categórico, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el 9 y el 10, pues. Entonces, la filosofía de la Universidad de San Carlos llegó hasta el 9 y acá en la Universidad de Leo estamos en el 10, ¿ves? Porque nosotros sí incluimos números en las intelecciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos un contact center. Estamos en la industria de la luz. Lo que según más ni existe. Aquí sí existe. 35% del PIB mundial es todo lo que es la electrónica, ¿no? Entonces, efectivamente, había algo incompleto en el Marcial, ¿no? Entonces, ese es el tipo de discurso racional que se usa en canales como el Discovery Channel, como el History Channel, como el National Geographic Channel, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, eh, ahí es donde inicia pues el regreso categórico, ¿no? Entonces, la gravitación universal, como ven ahí, pues dice va que F es el módulo de la fuerza ejercida entre ambos cuerpos y su dirección se encuentra en el eje que une ambos cuerpos, que es la constante de gravitación universal.
Entonces, aquí tenemos pues la tesis, la antítesis y la síntesis. Unidad de lucha de contrarios, tránsito de cantidad a calidad y la negación de la negación. Entonces, podríamos decir pues que después de Pitágoras, pues ya trayéndolo un poco más para acá, digamos de Hegel para acá. Esos serían los tres momentos importantes. Hegel a nivel matemático con la tesis, antítesis y síntesis. Marx cuando ya lo aplica a la investigación histórica con números y ecuaciones para hacer una tesis que incluye estadísticas, ¿verdad? Y modelos matemáticos y basado en objetividad y ciencia, pero que deja de lado los números. ¿Verdad? Entonces ahí viene Gustavo Bueno, que es como el que desarrolla aún más el materialismo dialéctico y crea el materialismo filosófico. ¿Verdad? Entonces la diferencia entre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico es que el primero no incluye los números en su intelección. ¿Verdad? Entonces el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ¿verdad? Este sí incluye números, este sí incluye números y este no incluye números, ¿verdad? Entonces, al Gustavo Bueno incluir números en su intelección, regresa a las ideas pitagóricas del concepto de numen, es decir, aquella cosa que existe pero no se puede probar, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la evolución de, del materialismo filosófico, que digamos es la metodología filosófica aplicada a la cosmología. ¿Y de qué se trata el materialismo filosófico? Bueno, básicamente de plantear el problema, ¿no? Y después de plantear el problema, ¿no? Siguiendo las leyes de la dialéctica, de lo general a lo particular. Entonces, después de que yo puedo plantear el problema con tesis, antítesis y síntesis, ¿ya? Entonces ya puedo formar el modelo matemático y ya plantear mi ecuación, ¿verdad? Así que esa es la importancia, pues, de el materialismo filosófico, ¿verdad? Usar númenes, ¿verdad? Entonces, todo eso está presente en la filosofía griega, es el inicio, y básicamente es la clase 3, los antecedentes históricos de la filosofía griega. Saludos.